La noche cayó sobre Esquel con una lentitud inquietante, como si el cielo se resistiera a entregarse por completo a la oscuridad. Era el equinoccio de primavera, pero el aire tenía un filo invernal que no correspondía a la estación. El viento descendía desde las montañas cargado de un frío antinatural, como si alguien hubiese abierto una puerta invisible hacia otra época del año. Andrade observaba el bosque desde el borde de la ruta secundaria. A su alrededor, un grupo reducido de agentes federales ajustaba equipos con movimientos silenciosos. Nadie hablaba más de lo necesario. Todos sabían que aquella no era una operación común. «Tenemos una ventana corta», dijo Andrade en voz baja. «Si lo debilitamos ahora, antes del punto máximo del ciclo, puede que tengamos una oportunidad». Uno de los agentes revisó el generador portátil conectado a los tanques criogénicos. El vapor blanco escapaba en bocanadas lentas, formando nubes bajas que se deslizaban entre los troncos. «¿Estás seguro de que esto va a funcionar?», preguntó otro, sin ocultar la tensión. «Nunca usamos frío contra, lo que sea eso». Andrade no respondió enseguida. Miraba el bosque, atento a cualquier movimiento. «No lo sé», admitió al fin. «Pero sabemos que necesita la primavera. El crecimiento. El calor. Si forzamos un invierno, aunque sea artificial, lo debilitamos». El silencio volvió a imponerse. A lo lejos, un búho lanzó un grito seco que hizo que uno de los agentes se sobresaltara. Andrade levantó el puño, ordenando avanzar. Se internaron en el bosque siguiendo marcas apenas visibles, señales que Andrade había aprendido a reconocer, ramas torcidas de forma antinatural, flores abiertas en plena oscuridad, el perfume dulzón que se volvía más intenso a cada paso. El suelo estaba blando, como si la tierra respirara bajo sus botas. «¿Lo sienten?», murmuró uno de los agentes. «El olor». Andrade asintió. Era el mismo aroma que había estado presente desde el primer crimen. No provenía de una flor concreta, sino del aire mismo, como si la primavera se hubiese filtrado en cada partícula del bosque. De pronto, el suelo vibró. No fue un temblor fuerte, pero sí lo suficiente como para detenerlos en seco. Las linternas iluminaron las raíces sobresalientes, retorcidas como venas a flor de tierra. Algunas parecían moverse lentamente, acomodándose. «Está cerca», dijo Andrade. «Muy cerca». El generador se activó con un zumbido grave. El frío comenzó a expandirse, visible como una neblina espesa que avanzaba entre los árboles, apagando el brillo húmedo de las hojas. Las flores nocturnas empezaron a cerrarse, una a una, como si sintieran el peligro. Entonces se escuchó el sonido. Un crujido profundo. Un gemido vegetal mezclado con algo humano. Desde el corazón del bosque, algo respondió al frío. Y Andrade comprendió que no habían llegado para cazar a un asesino, sino para enfrentar a una estación entera que se negaba a morir. El frío artificial se expandía como una marea blanca entre los troncos. Las linternas de los agentes apenas lograban atravesar la neblina helada, que convertía el bosque en un laberinto sin profundidad. Cada respiración dolía en los pulmones, y el vapor que escapaba de las bocas parecía formar figuras fugaces antes de disiparse. Entonces, el bosque respondió. Las raíces comenzaron a emerger del suelo con un sonido húmedo, desgarrador. No lo hicieron de golpe, sino como si algo gigantesco estuviera desperezándose bajo la tierra, empujando lentamente hacia arriba. Los agentes retrocedieron,
apuntando sus armas sin saber muy bien a qué disparar. «Mantengan la formación», ordenó Andrade. «No se separen». Una silueta se recortó entre los árboles. Al principio parecía un tronco caído, cubierto de musgo y pétalos. Pero luego se movió. La cosa se incorporó con un crujido seco, y la linterna de Andrade la iluminó de lleno. La visión le heló la sangre. Era alta, desproporcionada, compuesta por capas de raíces entrelazadas y masas de carne humana apenas reconocible. Fragmentos de piel pálida asomaban entre los pétalos oscuros, como restos de antiguos huéspedes absorbidos. Donde debería haber un rostro, había una superficie irregular, salpicada de flores abiertas que se cerraban y abrían lentamente, como párpados vegetales. El ente emitió un sonido bajo, vibrante, que no era exactamente un rugido, sino una mezcla de respiración y lamento. Uno de los agentes disparó. El proyectil impactó contra la masa vegetal, arrancando pétalos y fibras, pero la criatura apenas se estremeció. En respuesta, una de sus extremidades, una maraña de ramas y tendones, se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible. «Cuerpo a tierra», gritó Andrade. La rama golpeó a uno de los agentes en el pecho y lo lanzó varios metros hacia atrás, estrellándolo contra un árbol. El sonido seco del impacto se perdió entre el crujido de la madera. Otro agente cayó al suelo, arrastrado por raíces que emergieron de pronto y se enroscaron en sus piernas. El frío empezó a surtir efecto. Allí donde la neblina helada tocaba al ente, las flores se marchitaban, ennegreciéndose en segundos. La criatura retrocedió un paso, emitiendo un gemido agudo, casi infantil. «Está funcionando», gritó alguien. Andrade avanzó, acercándose al generador, y aumentó la potencia. El frío se intensificó. La escarcha comenzó a cubrir el suelo, los troncos, incluso partes del cuerpo del ente. Las raíces se volvieron rígidas, quebradizas. Pero la criatura no se detuvo. Con un movimiento desesperado, hundió parte de su cuerpo en la tierra. El suelo se abrió como una herida, tragándose la mitad inferior de la masa vegetal. Desde allí, el ente se impulsó de nuevo hacia ellos, más lento, pero con una fuerza brutal. «No lo maten», gritó Andrade, comprendiendo de golpe. «No podemos. Solo podemos debilitarlo». Otra rama se disparó desde la oscuridad y alcanzó a un segundo agente, que cayó al suelo sin un grito. El bosque se llenó de disparos, gritos y el sonido constante del generador luchando contra la noche. Andrade sintió el peso de la decisión. Aquello no era una cacería. Era una retirada táctica disfrazada de ataque. El ente, cubierto de escarcha y heridas, alzó lo que parecía ser su torso y, por primera vez, miró directamente a Andrade. No con ojos, sino con algo peor, con reconocimiento. Como si lo recordara. Como si supiera su nombre. Y entonces, con un sonido profundo que sacudió la tierra, se hundió hacia atrás, arrastrándose hacia la oscuridad del bosque, dejando tras de sí pétalos marchitos, sangre y raíces rotas. El silencio cayó de golpe. Solo el generador seguía zumbando, obstinado, mientras el frío artificial se disipaba lentamente. Andrade bajó el arma. Sabía lo que aquello significaba. El invierno lo había herido, pero no lo había detenido. El bosque quedó en silencio, pero no era una calma real. Era la quietud que sigue a una herida profunda, cuando el cuerpo se repliega para no morir.
La escarcha cubría el suelo como una ceniza blanca, mezclada con pétalos ennegrecidos y fragmentos de raíces quebradas. Andrade caminó entre los árboles con la linterna baja, iluminando los restos del enfrentamiento. Cada paso crujía bajo sus botas. El aire todavía estaba cargado de ese perfume dulzón, aunque ahora se mezclaba con un olor metálico, inconfundible. Encontraron al primer agente caído junto a un tronco partido. Tenía el pecho hundido, como si algo enorme le hubiese atravesado el cuerpo sin romper la piel. Andrade se arrodilló a su lado y cerró sus ojos. No dijo nada. No hacía falta. Un poco más adelante hallaron al segundo. Estaba parcialmente cubierto por raíces congeladas que aún lo sujetaban, rígidas como alambres. Tuvieron que romperlas para liberar el cuerpo. Cuando lo hicieron, algunas se deshicieron en polvo negro, como si el frío hubiera terminado de matarlas. No va a volver esta noche, dijo uno de los agentes, con la voz rota. No. Andrade observó el rastro que la criatura había dejado al retirarse, surcos en la tierra, ramas partidas, manchas oscuras que no parecían sangre humana. El camino se internaba en una zona más densa del bosque, hacia donde la escarcha ya no alcanzaba. No, respondió finalmente. Está herido. Pero aprendió. El generador fue apagado. Sin el frío artificial, el bosque comenzó a reaccionar lentamente. La escarcha empezó a derretirse, gota a gota, y algunas flores, marchitas minutos antes, parecían recuperar un leve color. Andrade notó el cambio con inquietud. Tenemos que irnos, ordenó. Ahora. Mientras se retiraban, uno de los agentes señaló algo en el suelo. Entre la tierra removida había quedado un fragmento de lente, una masa fibrosa, mitad raíz, mitad carne, todavía tibia. Andrade la observó en silencio. ¿La destruimos?, preguntaron. Andrade negó con la cabeza. No. Llévenla. Esto nos va a decir dónde duele. Cargaron a los heridos y a los muertos en silencio. Nadie hablaba. Nadie necesitaba hacerlo. Todos sabían que habían visto algo que no encajaba en ningún informe oficial. Cuando el grupo llegó al límite del bosque, Andrade se detuvo un instante y miró hacia atrás. Entre los árboles, a la distancia, creyó ver un movimiento. No una forma definida. Apenas una ondulación, como si el bosque respirara hondo. Un murmullo recorrió las hojas, tan bajo que podría haber sido el viento. No era una retirada. Era una promesa. Andrade apretó los puños. Habían logrado imponerle un invierno. Pero no el eterno. Y ahora el ente sabía que podía sangrar. Eso lo hacía más peligroso. Y también, más desesperado. El amanecer llegó sin color. No hubo sol, solo una luz opaca filtrándose entre las nubes bajas. Esquel despertó ajena a lo ocurrido en el bosque, mientras los equipos retiraban los cuerpos y el frío artificial se disipaba, dejando al descubierto la tierra herida. En la morgue improvisada, la antropóloga observaba en silencio el fragmento recuperado del ente. Estaba contenido en un recipiente térmico, cubierto por una capa de escarcha. Aún así, algo en su interior parecía resistirse a morir. No es solo una criatura, dijo finalmente. Es un lugar. Andrade levantó la mirada. Explíquese. Ella señaló la estructura fibrosa. Esto no es un cuerpo completo.
Es una extensión. Como una raíz que se desprende del tronco principal. El verdadero origen no camina. Permanece enterrado. Andrade sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde? La antropóloga desplegó un viejo plano sobre la mesa. Un mapa anterior al crecimiento urbano de la zona. Señaló un punto marcado con símbolos rituales casi borrados. Aquí. Un antiguo campo ceremonial mapuche. Cada 144 años, según los registros, la tierra se abre. El espíritu no nace en el bosque por azar, regresa siempre al mismo sitio. Andrade reconoció el lugar de inmediato. Ahí ahora hay un complejo turístico, murmuró. Cabañas. Senderos. Un centro de interpretación ambiental. La antropóloga asintió. Construido justo encima del punto de renacimiento. Hubo un silencio pesado. Afuera, alguien reía. Un sonido cotidiano, ajeno, que contrastaba con la revelación. Andrade cerró el recipiente térmico y se puso de pie. Entonces no escapó, dijo. Se está arrastrando a casa. En lo profundo del bosque, bajo capas de tierra húmeda, la criatura avanzaba lentamente. Cada movimiento le arrancaba un gemido vegetal. Sus heridas aún sangraban savia oscura, pero las raíces a su alrededor respondían, envolviéndola, alimentándola. Arriba, sin saberlo, los primeros turistas comenzaban a llegar. El ciclo no había sido roto. Solo había cambiado de escenario. Y la primavera, paciente, aguardaba su último florecimiento.